Bienvenido a una pregunta práctica de matemáticas SAT. Suponga que el borde del cuadrado sombreado más pequeño es de 1 pulgada, por lo que este sería un cuadrado de 1 por 1, y el borde del cuadrado más grande es de 2 pulgadas, por lo que este cuadrado exterior es un cuadrado de 2 por 2. Queremos determinar cuál es el porcentaje del diagrama sin sombrear. Entonces, para encontrar el porcentaje sin sombrear, tendremos que encontrar el área sin sombrear y luego dividir por el área total. Entonces el porcentaje sin sombrear es igual al área sin sombrear dividida por el área total. Y quiere que discutas dos métodos para encontrar este porcentaje. Comencemos por determinar el área total, que sería el área del cuadrado de 2 por 2. Bueno, el área del cuadrado de 2 por 2 sería 2 veces 2. Ahora busquemos el área sin sombrear. Para hacer esto, nos enfocaremos en encontrar el área de uno de estos triángulos sin sombrear, y luego multiplicaremos por 4 ya que hay 4 triángulos sin sombrear. Y la fórmula del área para un triángulo es área igual a media base por altura. Notaremos que la base de este triángulo es una unidad. Así que ahora si podemos encontrar la altura, podemos encontrar el área de uno de estos triángulos sin sombrear. Para hacer esto, recuerde, el borde exterior es de 2 unidades, lo que significa que la distancia desde aquí hasta el fondo debe ser de 2 unidades. Y también sabemos que esto es igual a una unidad. Entonces, si la distancia total es de 2 unidades y esta es una unidad, estos otros dos segmentos tienen la misma longitud. Eso significa que cada uno de ellos debe ser la mitad de una unidad. Así que esto es la mitad, por supuesto, así es aquí abajo. Entonces nuestro triángulo tiene una base de 1 y una altura de la mitad. Y de nuevo, tenemos 4 de estos triángulos, por lo que el área sin sombrear sería 4 veces el área de uno de estos triángulos, que sería la mitad de la base por la altura, o la mitad por la altura de la mitad. Así que sigamos adelante y simplifiquemos esto. Esto sería 4 veces, media vez es una vez, la mitad es un cuarto. Nuestro denominador es 2 veces 2 o 4, observe cómo esto se simplifica muy bien, por lo que nos da un cuarto. Pero queremos esto como un porcentaje, entonces 1 dividido entre 4 nos daría 0.25, que como porcentaje sería 25%. Entonces nuestra respuesta es 25%. Discutamos también otra forma en que podemos encontrar este porcentaje. Entonces sigamos borrando esto y encontremos la respuesta usando un método diferente. Por supuesto, todavía queremos que el área sin sombrear se divida por el área total y el área total seguirá siendo el área del cuadrado de 2 por 2, por lo que el área total será 2 veces 2. Ahora, para encontrar el área sin sombrear, usemos algo de trigonometría esta vez. Si nos enfocamos en uno de estos triángulos aquí, observe cómo es un triángulo rectángulo, y cada pata del triángulo rectángulo tendría que ser la mitad de 2, o 1. Entonces y este es 1. Entonces este es un triángulo rectángulo 45, 45, 90, y por lo tanto debemos reconocer que las dos patas son una. La hipotenusa sería la raíz cuadrada 2. Por supuesto, también podríamos encontrar eso usando el teorema de Pitágoras. Y por lo tanto, esto sería la raíz cuadrada 2, y también esto, y esto también. Entonces, otra forma de encontrar el área sin sombrear sería encontrar el área de este cuadrado blanco. Y resta el área del pequeño cuadrado negro. Entonces, el área del cuadrado blanco más grande sería raíz cuadrada 2 veces raíz cuadrada 2, o raíz cuadrada 2 al cuadrado. Sigamos adelante y escribamos raíz cuadrada 2 veces raíz cuadrada 2, y luego menos el área del cuadrado negro 1 por 1, que sería 1 por 1. Observe cómo aquí, tenemos un denominador de 4, y ahora el numerador sería raíz cuadrada 2 veces raíz cuadrada 2, eso sería 2, menos 1 por 1, o 1, que por supuesto nos da un cuarto, como antes.
1 dividido entre 4 sería 0.25, lo que equivale al 25%. Entonces, hay un par de formas de abordar esto, pero de cualquier manera, el porcentaje del diagrama sin sombrear es del 25%. Espero que hayas encontrado esto útil.